buenas tardes. Bienvenidos todos. Desde la Fundación del Recién Nacido y su familia les damos la bienvenida a este webinar. En el día de la fecha estará con nosotros el doctor Edgardo Gil para hablarnos sobre novedades en reanimación neonatal en el 2021. Para mí es un honor presentar a Edgardo, a quien conozco nada más ni nada menos que hace 60 años, o 61, con lo cual hemos transitado muchas cosas juntos. Bueno, Edgardo es médico neonatólogo y magíster en ensayos clínicos de la Universidad de Londres. Actualmente es profesor de investigación y director de investigación clínica en neonatología en la Universidad de Oklahoma, en Estados Unidos, y además es vicedirector asociado de educación en el Departamento de Pediatría del Hospital de Niños de Oklahoma. Además, forma parte del Comité Internacional que revisa la evidencia para las recomendaciones en reanimación neonatal y coordina el comité que redacta las recomendaciones para Estados Unidos y Canadá. Tiene publicadas más de 80 publicaciones en revistas internacionales, así que para nosotros va a ser un gusto poder escucharte, Edgardo. Bienvenido. Gracias, Héctor. Gracias por la invitación. Trataremos de pasar un rato de intercambio y bueno, creo que vamos a la presentación. Gracias por la invitación y para mí es un gusto estar acá con ustedes. No tengo conflicto de intereses para declarar y como muchos de ustedes saben, yo trabajé en Argentina, en el Hospital Parisiano en La Matanza, durante más de 25 años, y hace 5 años me trasladé a Estados Unidos. Vivo acá en Oklahoma, en el centro de Estados Unidos, en esta ciudad, y trabajo en el Hospital de Niños de Oklahoma, que centraliza toda la patología del estado, un estado de más de 4 millones de habitantes, y donde está el punto rojo es donde trabajo todos los días previo al COVID, y ahora trabajo desde casa bastante. La reanimación neonatal es un procedimiento que requiere la coordinación de un equipo de trabajo. Un equipo con múltiples destrezas, coordinación, comunicación efectiva, y que desarrolla una actividad en muy poco tiempo y que no se practica muy a menudo. Y quiero resaltar esto de que no se practica muy a menudo porque requiere un tratamiento muy especial. Todo eso que no hacemos muy seguido, cuando nos toca hacerlo, tenemos que refrescarlo, tenemos que estar muy habituados. Y lamentablemente, como los minutos cuentan, tenemos que tener una práctica y un refrescamiento frecuente sobre esta práctica. Necesitamos transformar un grupo de expertos en un grupo experto. Y la práctica, el entrenamiento, esta práctica, necesitamos que sea una práctica en equipo, porque como nosotros estamos trabajando entre todos, en equipo, no podemos entrenarnos en forma separada. Sería impensable que nosotros estemos, por ejemplo, entrenando al arquero, a la defensa y a los atacantes en forma independiente y los llevamos al campo de juego el día del partido. Entonces, tenemos que entrenarnos en forma conjunta para que el día del partido, en este caso la reanimación neonatal efectiva, estemos todos coordinados y cada uno sepa lo que hacer. Tenemos que asignar roles específicos para facilitar el desempeño. Esto que es básico en muchas otras áreas, nos costó mucho tiempo incorporarlo en el área de la reanimación neonatal. Tenemos que saber con anticipación quién va a hacer qué y cuándo. Este es un esquema de una sala de partos y de una propuesta que vamos a entrar más en detalle, de cómo participan varios integrantes del equipo de reanimación en la sala de partos. Es importante que con anticipación cada uno sepa dónde se va a parar y qué va a hacer en el momento de la reanimación. Esta propuesta de un equipo de 5 personas básico implica que una persona se ocupa de la vía aérea, que haya un líder no activo, en el sentido activo de que no tenga a cargo ningún procedimiento, y una persona externa que registre el minuto a minuto e idealmente cada 30 segundos qué es lo que está pasando para poder después revisar qué es lo que pasó.
Una persona es el asistente de ventilación y otra persona el asistente de circulación. Esta propuesta, si bien surge de... cuando yo armaba esto pensaba, más de uno de ustedes me va a decir, pero nosotros somos solo 2 en sala de partos. Aún siendo 2, hay que coordinarse adecuadamente y distribuir las tareas. Esto surge de un trabajo recientemente publicado y adaptado por la Academia Americana de Pediatría, por el grupo del Dr. Sawyer en Seattle, y ellos proponen este equipo básico de 5 personas y le asignan a cada persona un rol. Es relativamente nuevo, hace recién algunos años que entendimos que era importante que haya una persona que sea el líder de la reanimación y que no tenga ninguna práctica asignada en ese momento. Y otra cosa que se resaltó en el grupo de Dallas hace muchos años y recientemente otros grupos lo están incorporando, que es alguien que registre lo que está pasando. Al igual que en el deporte, no todos los partidos son iguales y es importante que cada uno esté capacitado para el rol asignado. Entonces, los desafíos pueden ser diferentes. No es lo mismo un partido entre amigos, y en este caso de baja exigencia, como lo es un recién nacido aparentemente sano, sin antecedente de alto riesgo, cuando lo comparamos con un recién nacido extremadamente prematuro, que puede significar mayor exigencia, y para eso tenemos que tener un equipo mejor preparado. Todos sabemos que el 90% de los recién nacidos son vigorosos y no requieren ninguna atención. Pero aproximadamente el 5% de los recién nacidos van a responder al secado de la estimulación y la liberación de la vía aérea. Y esto es lo que llamamos destrezas básicas. Le agregamos a esto la ventilación a presión positiva con máscara, que la pueden requerir aproximadamente un 4% de los recién nacidos. Y solamente un 1% o menos de los recién nacidos van a requerir reanimación avanzada. Por eso insistimos que estos pocos, perdón, me interrumpe la pantalla, que estos pocos casos, ouch, quería chequear si estamos bien en transmisión. Estamos bien, Edgardo, gracias. Gracias, perdón. Les decía entonces que estos pocos casos, que son menos del 1%, son los que más exigencia presentan y por eso tenemos que estar bien preparados y responder en muy poco tiempo, y para eso se requiere coordinación y conocimiento de las tareas asignadas a cada individuo. Lo más importante en la reanimación neonatal es la ventilación y lamentablemente esto no se puede adquirir de un momento a otro y tampoco podemos mantener la práctica si solamente ventilamos un recién nacido una vez por año. Sabemos que cada 30 segundos de demora en el inicio de la ventilación a presión positiva aumenta el riesgo de muerte o internación prolongada hasta un 16% por cada 30 segundos. Y esto sucede hasta los 6 minutos. Este estudio lo realizó la doctora Ersdal en Tanzania, observando todos los partos durante 24 horas durante 365 días. Y gracias a esto pudo traernos mucha información acerca de qué sucede en la sala de partos teniendo un observador no participante durante las 24 horas, como decía, durante todo el tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos para que una persona logre esta maestría en ventilación? Lo mismo pasa con la intubación endotraqueal. La evidencia reciente demuestra que solo la mitad de las intubaciones neonatales son exitosas en el primer intento. Y esto es un poco, nos asusta, porque nosotros que estamos muy confiados que vamos a intubar al recién nacido, cuando medimos lo que hacemos, descubrimos que en realidad solamente en la mitad de las intubaciones son exitosas en el primer intento. Y esto es, además, como complicación agregada, se agrega el 17% de estas intubaciones tienen eventos adversos y el 31% durante la intubación tiene desatuación severa. Por lo tanto, si fracasamos en el intento de ventilar con bolsa y máscara, vamos a pasar a una segunda instancia, que es la vía aérea alternativa, y que no es tan sencilla y es muy difícil de sostener
la capacitación para hacerlo en poco tiempo. Y los resultados son aún más desfavorables entre residentes, ya que la curva de aprendizaje requiere un promedio de 40 procedimientos para lograr un 80% de efectividad. Entonces es importante que cada programa de capacitación vaya midiendo y sea consciente de que no podemos contar con que el residente, después de 5 intubaciones, va a tener esa destreza suficiente para intubar a un recién nacido en la emergencia, al menos rápidamente o en el primer intento. Y también acompañarlo con una persona más capacitada para que pueda reemplazarlo, o aquella persona que pueda decirle, frenemos acá, continuamos con ventilación con bolsa y máscara y luego volvemos a intentar con la intubación. El programa de reanimación neonatal de la Academia Americana de Pediatría está lanzando su 8ª edición en junio, y en este caso, por primera vez, está proponiendo una diferencia entre el grupo de reanimación esencial o básico del grupo de reanimación avanzado. Y cada hospital, cada centro es el encargado en decidir si va a adoptar una capacitación universal para todos los participantes en la sala de partos o va a diferenciar a partir de ahora aquellos que van a practicar reanimación hasta ventilación con bolsa y máscara o con pieza en T y máscara, y los que van a realizar ventilación con vía aérea alternativa, intubación y reanimación avanzada. Entonces, pasamos al complemento de la ventilación a presión positiva, que es Mr. SOPA. Todos están familiarizados con el Mr. SOPA, que es una sigla para recordar que reposicionamos la máscara, aspiramos, abrimos la boca y aumentamos la presión cuando en la ventilación inicial no logramos una buena respuesta del recién nacido. La A refiere a vía aérea alternativa. Hasta el año pasado, hasta hace poco tiempo, estábamos pensando en que como era tan difícil lograr que todo el personal logre realizar una ventilación efectiva, quizás la máscara laringea podía ser una alternativa como interfase primaria para lograr un mejor sellado. Este sellado entre la máscara y la cara del paciente, que parece ser algo sencillo, cuando empezamos a medirlo vimos que no lo es, que requiere múltiples modelos de máscara para ver cuál es la preferida, diferentes tamaños, y la técnica es difícil de sostener si uno no lo realiza frecuentemente. Entonces pensamos en que la evidencia inicial hasta el año pasado parecía prometer que el uso de la máscara laringea podía reemplazar a la bolsa y máscara facial. Aprovecho para recomendarles este video que está disponible en YouTube de cómo insertar la máscara laringea y que es un procedimiento extremadamente sencillo, fácil de aprender. Pero hace poco tiempo se publicó este trabajo por parte del grupo a cargo del doctor Pejovic. Este estudio se realizó en Uganda y es un estudio aleatorizado comparando la máscara facial versus la máscara laringea como interfase primaria. Y como pueden ver acá, incluyendo más de 1000 participantes, tuvieron resultados similares, 27% y 24%, en lograr reanimación exitosa con, perdón, el fracaso fue similar en ambos grupos. En todos los estudios previos, lo que había pasado es que no habían capacitado de forma suficiente al grupo control, o sea, al grupo que recibía el tratamiento con la capacitación con máscara laringea comparado con la máscara facial. Nosotros en Oklahoma estamos intentando ahora promover el uso de la máscara laringea como interfase secundaria para evitar que aquellas personas que no intuban frecuentemente puedan utilizar la máscara laringea. E iniciamos este estudio haciendo una encuesta entre el personal y poniendo a disposición la máscara laringea en todas las salas de parto. Y en este estudio que está a punto de ser publicado, pueden ver acá que el grado de confianza entre los proveedores de salud en general era menor que el que tenían los instructores en reanimación o los mentores en reanimación. Y cuando les preguntamos a más de 100 participantes a qué se debía esa falta de confianza, la gran mayoría era por falta de experiencia en el uso de la máscara laringea, algunos de ellos era por falta de entrenamiento y la mitad de ellos prefería colocar un tubo endotraqueal. Entonces, insistimos en que lo que necesitamos es seguir
practicando frecuentemente estas destrezas. Sabemos que al igual que en el deporte, las destrezas se mejoran y perfeccionan con la práctica. A nadie se le va a ocurrir ir a un partido de cualquier deporte sin haber practicado lo suficiente. Y lo mismo pasa en reanimación neonatal. Más recientemente estamos prestando atención a la importancia de la capacitación y por eso estamos empezando a evaluar cuál será la mejor manera de capacitar. Y por eso estamos empezando a revisar los programas de capacitación. En este estudio publicado hace 2 años, demostraron que pequeñas sesiones de práctica más frecuentes son más efectivas que los cursos prolongados de repaso más esporádicos. Entonces nosotros, que hasta el año pasado recomendábamos recertificar en reanimación neonatal cada 2 años, la nueva recomendación que publicamos a fines del año pasado, estamos diciendo que el personal de salud deberá reentrenarse con una frecuencia menor a 2 años. No sabemos todavía cuál es la frecuencia óptima. Lo que sí la evidencia actual demuestra es que 2 años no es suficiente para mantener el estado óptimo de los proveedores de salud en reanimación neonatal. Evidentemente, si uno pretende que en cualquier otro deporte alguien se entrene cada 2 años para jugar un partido, sabe de entrada que esto no va a ser suficiente. Entonces tenemos que también tomar modelos de otras disciplinas para pensar a ver cómo hacemos para mantener el estándar y que gente que no realiza una maniobra muy frecuentemente la pueda realizar adecuadamente en el momento que se necesita. Entonces empezamos a dividir la capacitación en las prácticas, que es la práctica individual. ¿Cuántas veces tiene que patear al arco un jugador de fútbol para tratar de no errar un penal? ¿Cuántas veces tiene que batear un jugador de béisbol? ¿Cuántas veces tiene que tirar al aro un jugador de básquet? Entonces, pensándolo de esa manera, pensamos que podemos utilizar la simulación, aún de baja fidelidad, con maniquíes para practicar lo que llamamos esta práctica individual de destrezas. Son prácticas de ventilación, intubación, masaje cardíaco y medicación separadas por estaciones para facilitar la práctica y el entrenamiento. Las mismas estaciones las utilizamos para evaluar las destrezas. Cuando nosotros tomamos el curso de reanimación y certificamos el curso de reanimación, lo dividimos en 2 mediodías. El primer mediodía está dedicado exclusivamente a estas estaciones de práctica y destrezas. Pero sabemos que hay otras técnicas que se van desarrollando y que están vinculadas con refrescar o fortalecer o reforzar la capacitación. Y estas son el video autoadministrado, los videojuegos, los juegos de mesa, la autocapacitación y la telesimulación. Hoy en día, gracias a estas técnicas de comunicación a distancia, estamos proveyendo mucha capacitación a distancia y también se está tratando de hacer simulación a distancia. Nosotros acabamos de publicar un estudio de video autoadministrado con un grupo de Argentina, Chile y Estados Unidos, donde lo que hicimos fue comparar si 2 horas de un video autoadministrado con la práctica en un maniquí podía ser no inferior a la presencia de un instructor, dado que queríamos ver si podíamos evitar enviar instructores capacitados a lugares remotos. Y lo que vimos es que los estudiantes demostraron ser competentes en forma similar luego de 2 horas de practicar con el maniquí y el video. Sin embargo, una evaluación de una práctica más compleja no fue similar, pero sí lo fue el conocimiento. Por lo tanto, concluimos que se puede utilizar un video autoadministrado quizás para acortar un curso de reanimación, para complementar un curso de reanimación, para refrescar los conocimientos, o quizás no fue suficiente 2 horas para lograr el objetivo en el 100% de los alumnos. El doctor Schmerzer, del grupo de Canadá, diseñó este juego de mesa para recordar y refrescar los conocimientos en reanimación neonatal. Así que, por lo que vemos, la gente está trayendo en el ámbito de la capacitación muchas herramientas de otras áreas para tratar de atravesar este desafío que es mantenerse entrenado y mantenerse capacitado
para poder actuar adecuadamente en el momento que sea necesario. También hay varias estrategias de simulación en pantalla. Este es el sistema que utilizó la Academia Americana de Pediatría hasta este año. Estos son otros sistemas, como ven, altamente sofisticados, electrónicos, donde uno interactúa con la computadora y le permite refrescar o practicar sobre todo los aspectos cognitivos y decidir cuándo y qué hacer frente a distintas situaciones. El programa de reanimación neonatal de la 8ª edición, que como les decía, va a ser lanzado en el mes de junio, y lo que se espera es que todos los centros de Estados Unidos lo incorporen en los próximos siguientes 6 meses. Lo que se espera es que el 1 de enero del 2022, todo personal de salud que atiende recién nacidos en los Estados Unidos esté recertificado en la versión de la 8ª edición. Pero esta vez, la 8ª edición admite, como les decía, por un lado, 2 niveles de capacitación y por otra parte, promueve 2 tipos de capacitación. La capacitación acompañada por un instructor, que es el método tradicional que todos conocemos, y un nuevo formato, que es el RQI, que es una mejora de calidad en reanimación para la reanimación neonatal, que consiste en una capacitación individual. Como ven, este proveedor de salud, esta persona está ventilando un maniquí y recibe la retroalimentación por parte de la computadora, que le va devolviendo en tiempo real cuánta pérdida tiene alrededor de la máscara, cuánta presión está realizando sobre el maniquí. Es importante que resaltemos que se necesita un entrenador que coordine las prácticas, tanto en el deporte como en reanimación neonatal. Y en esto me quiero detener un minuto porque la única manera en que un programa de reanimación en cada centro funcione es que haya un líder, que haya una persona que tenga especial interés en sala de partos, que no vaya a partos castigado porque nadie quiere ir a partos, que tenga la pasión por mejorar y liderar un grupo de trabajo bastante amplio y ayudar a que todos hagan lo mismo en todo momento y que haya un estándar mínimo donde todos, no importa quién vaya a la sala de partos, le pueda ofrecer al próximo recién nacido una mínima calidad de atención. Pero también se requiere una institución que respalde la capacitación, así como en el deporte, en la reanimación neonatal. En Estados Unidos y Canadá es el programa de reanimación neonatal, que es una asociación conjunta entre la Asociación Americana del Corazón y la Academia Americana de Pediatría. En Argentina es una colaboración entre el Ministerio de Salud y la Sociedad Argentina de Pediatría. Yo quiero resaltar la tarea que viene desarrollando el área de reanimación de la Sociedad Argentina de Pediatría hace más de 20 años. Y fíjense que esto lo puse como para mostrar que a pesar del COVID, el grupo sigue trabajando. Y también quiero resaltar que esto es un trabajo voluntario ad honorem, donde solamente la pasión y el compromiso con colaborar en que cada recién nacido reciba la atención que merece es lo que puede motivar sostener en el tiempo tanto esfuerzo. Quiero también hacer mención a algo que cada vez se está tomando más trascendencia, y es la charla previa, que no solo en el deporte tiene importancia, sino que la charla previa, en este caso en reanimación neonatal, la hacemos extensiva a 3 áreas. Por un lado, estamos agregando estos recordatorios en el algoritmo de reanimación, donde existe primero el consejo antenatal. Si nosotros tenemos un diagnóstico prenatal de malformaciones, si tenemos un diagnóstico prenatal de prematurez extrema o cualquier tipo de conocimiento que tengamos previo al parto, requiere la charla con la familia, el consejo por parte del neonatólogo a la familia, la charla con el obstetra y ponernos de acuerdo en cuál va a ser la conducta a seguir, si vamos a ofrecerle cuidados paliativos porque el pronóstico es muy desfavorable, si vamos a realizar una reanimación extensa porque esta familia quiere que hagamos todo lo posible para salvar ese recién nacido a pesar del riesgo. Y además tenemos que ponernos de acuerdo dentro del equipo que va a participar de la reanimación y distribuir los roles. Lo primero que esperamos de un residente avanzado es que diga, bueno, identificar quién va a ser el líder de la reanimación, quién se va a ocupar de la vía aérea y quién se va a ocupar de cada una de todas las demás actividades. Y también
Lo que resalta el nuevo programa de reanimación es cuál va a ser la conducta frente al manejo del cordón umbilical, ya que no es adecuado que estemos frente al parto en el momento que nació el recién nacido y que digamos, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Ligadura demorada, ligadura inmediata, etcétera. Esto lo tenemos que tener resuelto antes del nacimiento. Hablando de ligadura demorada del cordón, la semana pasada el grupo de ILCOR publicó las nuevas recomendaciones, que son las que estoy mostrando en pantalla, y que están disponibles para ser discutidas por el público. Unas semanas antes de que se defina la versión final de las recomendaciones del ILCOR, se ponen a disposición del público y, por ejemplo, en las recomendaciones del año pasado tuvimos más de 1.500 opiniones globalmente, una vez que publicamos el borrador, o lo que sería la última versión del borrador para las recomendaciones. Entonces, en este momento, la recomendación para un recién nacido de término, basado en la evidencia actual, es un metaanálisis publicado por el grupo Cochrane, liderado por Gomersall y colaboradores, que es un metaanálisis que les recomiendo, muy complejo, publicado en Pediatrics, porque comparó todos los estudios hasta el momento sobre ligadura demorada del cordón, y a partir de ahí se va a recomendar entonces que al menos 60 segundos demoremos en ligar el cordón en los recién nacidos por arriba de 34 semanas. En los recién nacidos prematuros también se acaba de publicar un metaanálisis liderado por Seidel y colaboradores, y también se publicó la nueva recomendación del ILCOR. Pero la recomendación para prematuros es un poco más compleja. Si el recién nacido pretérmino no requiere reanimación, la recomendación actual es diferir la ligadura al menos 30 segundos. Por otra parte, si el recién nacido tiene entre 28 y 34 semanas y no requiere reanimación, la evidencia sugiere que la expresión intacta del cordón, esto que hacen los obstetras de exprimir el cordón, que todavía está intacto, puede ser una alternativa razonable frente a la ligadura demorada y traer al recién nacido al área de reanimación en forma más temprana. Pero esto no es así si el recién nacido tiene 28 semanas o menos, ya que se asoció a algunas complicaciones como hemorragia intraventricular, la expresión del cordón intacto en prematuros por debajo de esta edad gestacional. En los recién nacidos pretérmino que requieren reanimación inmediata, la evidencia actual es insuficiente para realizar recomendaciones. Evidentemente esto es muy frustrante. Nosotros esperábamos que de una revisión tan compleja y después de haber incluido tantos estudios sobre ligadura demorada de cordón, tengamos algún dato como para poder recomendar. Pero lamentablemente la información es insuficiente para que podamos realizar una verdadera recomendación. La capacitación de repaso minutos antes del parto es otra cosa que estamos recomendando. Si nosotros tenemos tiempo un rato antes del parto y sabemos quién va a asistir a la sala de reanimación, podemos simular con un maniquí de baja complejidad lo que podría ser una situación especial, como ser la gastrosquisis, un defecto del cierre del tubo neural o cualquier situación que nos permita decir, bueno, nos tomamos 15 minutos previo a la llegada del recién nacido y repasamos o hacemos un ensayo de último momento. Un gran ejemplo de esto es un estudio publicado por el grupo de Stanford hace unos años, donde ellos esperaban estos gemelos siameses. Lo que hicieron fue, basados en las ecografías prenatales, hicieron una impresión en 3D, luego generaron un maniquí que simule lo que estaba pasando y pudieron pensar en todos los escenarios. ¿Qué pasaba si tenían que ventilar a ambos recién nacidos a la vez, si tenían que intubarlos, si requerían masaje cardíaco? Y esto facilitó, francamente, la recepción de estos recién nacidos. Ahora voy a pasar a un aspecto muy importante, que es el de la comunicación. La comunicación es importante no solamente en el deporte, sino en cualquier interacción entre personas en situaciones límites. La doctora Nicole Yamada, también del grupo Stanford, se dedicó bastante a este tema. Publicó este trabajo en 2016, donde después de haber ido a presenciar en persona durante varias horas, lo que se hizo fue instalarse en la sala de control aéreo
de un par de aeropuertos para ver cómo intercambian la información la torre con los pilotos. Y lo que descubrió es que tienen un código muy particular y para decir lo mismo usan las mismas palabras. Y esto suena obvio, pero no lo es, porque nosotros para decir lo mismo en la sala de partos utilizamos distinta terminología. Entonces lo que ella hizo fue un estudio prospectivo donde propuso al grupo de reanimación utilizar la misma terminología para las mismas cosas y mostró beneficios al tiempo de actuar y reducir los tiempos de acción. Un ejemplo muy importante que les recomiendo fuertemente para reflexionar al respecto es la experiencia del capitán Chelsea Sullenberger, que muchos de ustedes lo conocen por la película de Tom Hanks, pero que si van a internet y miran lo que pasó el 15 de enero del 2009 con el vuelo 1549 de US Airways, el comandante Sully lo que hizo fue tomar una decisión. Si miran la transcripción de la comunicación, fueron 3 minutos en total, lo que tardó en decidir, luego de que le fallaran ambos motores, en que iba a aterrizar en el río Hudson. A amerizar, supongo que se dice. Pero lo importante, si ustedes miran la transcripción, es que el único comentario que le hace el comandante a la torre de control cuando le dicen que vaya a aterrizar al aeropuerto más cercano de Turtlesboro, lo que él dice es, no puedo. Y eso fue toda su comunicación, le dice, no puedo, voy a aterrizar en el Hudson, punto. Y también lo que es importante cuando miran esta transcripción, que en esos 3 minutos lo que sucedió es que el copiloto estaba mirando los manuales de qué hacer en esta situación de emergencia. El comandante, con mucha experiencia, porque además había sido aviador de guerra, lo que hizo fue tomar el comando y tomar decisiones en muy poco tiempo, dada su experiencia, porque estaba entrenado para tomar decisiones en poco tiempo en situaciones excepcionales. Otro video que les quiero recomendar, y lamentablemente no tengo tiempo de compartir con ustedes ninguna escena, es la del señor Martin Brumel, que lamentablemente su mujer murió en un procedimiento simple. Como ven en el ángulo inferior derecho de la diapositiva, dice, en resumen, los factores humanos, no la inhabilidad química, llevó a la muerte de mi mujer. La mujer de este señor tenía programado un procedimiento simple y una anestesia, y luego del procedimiento simple le vienen a avisar que su mujer murió en el quirófano. Él lo que hizo fue reproducir todo lo que pasó en el quirófano, obviamente hubo un juicio de por medio, entrevistó a todo el personal participante y si miran el video, lo que hizo fue reproducir todo lo que pasó en ese quirófano. Y lo que pasó en ese quirófano fueron problemas de comunicación. Las personas que estaban en el quirófano eran las personas extremadamente capacitadas, extremadamente experimentadas, pero un problema de comunicación llevó a la muerte de su mujer. Y por suerte lo que hizo este hombre fue convertir toda esta angustia y experiencia negativa en una experiencia positiva, fundó esta fundación y se ocupan de transmitir información positiva para disminuir los errores producidos por factores humanos y disminuir y mejorar la seguridad de los pacientes. También necesitamos un respaldo teórico de lo que hacemos. Y para el respaldo teórico en nuestra práctica de reanimación neonatal existe el Consenso Internacional de Reanimación, el International Liaison Committee on Resuscitation, el ILCOR, que hace más de 25 años se reúne representantes de todos los países y de todos los consejos internacionales, como ven, el grupo de Nueva Zelanda, de Asia, de Europa, de Sudáfrica, América y Norteamérica, para tratar de consensuar y elaborar recomendaciones comunes para todo el mundo. Esta es el grupo de trabajo de reanimación neonatal del ILCOR, que la última vez que nos pudimos reunir antes del COVID fue en Sudáfrica a fines del 2019, y con esto cerramos las recomendaciones publicadas. Lo que hace el grupo es revisar todas las recomendaciones. Quiero dar la bienvenida al doctor Jorge Fabres de Chile a este comité, y lo que se hace es publicar el consenso cada 5 años, y simultáneamente, además de la página del ILCOR, se publica en estas 3 revistas internacionales, Pediatrics, Resuscitation y Circulation.
Con estas recomendaciones, cada país o cada consejo publica sus propias guías. Este es el ejemplo de la Sociedad Argentina de Pediatría, donde con el área de trabajo publicamos las recomendaciones para la Argentina. Este es el ejemplo de lo que publicamos en Estados Unidos el año pasado. Las recomendaciones para Estados Unidos y Canadá, que auspicia la American Heart Association, es un documento muy amplio, son más de 30 páginas, pero también está diseñado para aquellos que no tienen suficiente tiempo de lectura. Entonces, dividimos en colores el grado de fortaleza de la recomendación, en colores la calidad de la evidencia, y entonces para aquellos que tienen muy poco tiempo, para cada capítulo solamente tienen que ir a la recomendación en colores. Si les interesa leer un poco más, pueden leer la sinopsis. Y si quieren entender en qué basamos la recomendación, existe punto por punto las citas y cuál es la evidencia que respalda cada una de las recomendaciones y el motivo que nos llevó a consensuar a un grupo de 10 personas, qué es lo que nos parece mejor, basados en lo que ya revisó el ILCOR para la realidad de cada país. Con esa evidencia, cada consejo elabora su material de educación. En este caso, la Academia Americana de Pediatría, como les decía, lanza ahora la 8ª edición del Manual de Reanimación, y la Sociedad Argentina de Pediatría hace lo propio. Lo que hacemos en este momento en el programa nuevo de reanimación de la Academia Americana de Pediatría es insistir que hay un concepto del manual de lectura previa complementado con múltiples videos que brinda el conocimiento teórico, o sea, el qué, el cuándo y el por qué. Se complementa con la práctica de destrezas, el cómo, y como decía antes, ventilación, intubación, medicación y masaje cardíaco. Y por último, algo muy importante que, como les decía antes, le dedicamos la segunda mitad del día del curso de reanimación, es la integración de conductas. Vemos cómo se integran todas las habilidades en escenarios simulados, vinculados con la vida real, y evaluamos la interacción con otros miembros del equipo. Insistimos, el trabajo en equipo es fundamental. Y estas 10 variables, que son las que observamos, que son las mismas que las que usábamos en la 7ª edición, esperamos que el proveedor de salud conozca su entorno, utilice la información disponible, anticipe y planifique qué es lo que va a hacer, tenga clara identidad de quién es el líder del equipo, se comunique en forma efectiva, insisto, la comunicación es fundamental, delegue el trabajo adecuadamente. Esperamos que cuando uno delega el trabajo, el que recibe esa delegación confirme que lo va a poder hacer adecuadamente, pueda brindar atención adecuada a cada concepto, porque a veces uno se distrae, y en esto no hay tiempo hoy, pero hay trabajos que están mostrando con anteojos que pueden registrar a dónde uno está mirando, cómo se distrae uno y qué monitores, si está mirando el monitor o el paciente, que utilice los recursos adecuadamente, que llame por ayuda cuando sea necesario y que mantenga una actitud profesional. Al igual que en el deporte, hay jugadas básicas que tenemos que repetir y conocer todos, y esto en reanimación es el algoritmo. El ILCOR presenta su algoritmo cada 5 años, y este es el algoritmo nuevo del ILCOR 2020, que no es muy diferente al anterior. Basado en esto, la Academia Americana de Pediatría elaboró su propio algoritmo. Como verán, si bien es parecido, lo que hace es simplificar los colores, hace hincapié en evaluar qué es lo que evalúa y cuál es la acción, agrega al final con qué concentración de oxígeno comenzar la reanimación, y fíjense que agrega un poco más de acciones antenatales. Este es el flujograma de la Sociedad Argentina de Pediatría, que también hace insistencia en la importancia de la ventilación y ofrece como complemento la saturación de oxígeno esperada. Y este es el algoritmo nuevo del Consenso Europeo que salió publicado ayer. Y como ver, cada uno adapta la misma recomendación a lo que pueden ser lo que observó o determinó como necesidad de fortalecer. Por ejemplo, los europeos están reforzando acá que en cualquier momento llame por ayuda,
probablemente los europeos no están consiguiendo que la gente llame a tiempo y les pareció apropiado agregarlo al algoritmo. Lo mismo, mantener la temperatura. No se olviden de la temperatura, lo recuerdan a lo largo de todo el algoritmo. Y por último, algo muy importante, que al final recuerdan, no se olviden de actualizarle a los padres qué pasó con el recién nacido, de hacer una lectura y un balance de qué pasó durante la reanimación con el equipo y de registrar lo que pasó, porque mucha gente en el fragor de la batalla de la reanimación se olvidó de anotar lo que había pasado. El análisis del video después del partido ayuda a mejorar. Esto pasa en el deporte y también en la reanimación. Algunos tenemos el privilegio de contar con videograbación de lo que está pasando en la sala de partos y esto nos permite evaluar qué es lo que pasó, juntar con el equipo de reanimación y discutir qué es lo que pudo haber pasado para que esto no salga tan bien, qué salió bien, qué va a salir mejor si modificamos algunas cosas, y también nos permite tener menos gente presente en la sala de partos que solamente observa, porque podemos tener una sala especial donde la gente puede observar lo que está pasando en la sala de partos sin tener que estar ahí en persona. Lo que incorporamos en los últimos años en forma insistente es el debriefing. El debriefing, que no tiene una traducción exacta al español, que es revisar en forma consensuada con el equipo de reanimación qué es lo que pasó. Y esto lo hacemos tanto en la capacitación, en la simulación, como en la vida real. Tratamos de dedicarle, aunque sea unos minutos después de cada parto, para evaluar con el equipo participante en forma segura. ¿Qué quiere decir segura? No quiere decir que nadie se vaya a escapar. Quiere decir que todo el mundo tiene la certeza y el respaldo y el compromiso de que lo que se habla aquí queda aquí. Segundo, que nadie va a estar señalando con el dedo quién tuvo la culpa. Como esto es un trabajo en equipo, los responsables son todos los miembros del equipo. Y si nos equivocamos como equipo. Y si tenemos que mejorar como equipo. También estamos empezando a prestar atención a la ergonomía, así como en el deporte, cada movimiento cuenta, y si lo hacemos en forma más ordenada, no solo por cada individuo, sino en conjunto. Nosotros estamos trabajando en un laboratorio en el Centro de Medición del Desempeño Humano en nuestro laboratorio. Esta es una especie de salón de baile donde hay distribuidas a lo largo del salón 16 cámaras de video, y lo que hacemos es colocarle al individuo que va a hacer la práctica múltiples electrodos que están representados aquí por puntos rojos y puntos azules. Y si ven en este mini video cómo la persona está practicando masaje cardíaco, y estamos evaluando en este momento las diferentes alturas de la servocuna y cómo modifican el desempeño en el masaje cardíaco en un maniquí. Esto es lo que vemos cuando el individuo está practicando el masaje cardíaco y simultáneamente se está transmitiendo a una computadora que es, lo que vemos en la computadora es esto, que es el esquema del mismo individuo, pero cada uno de estos puntos está representado en la pantalla. La línea azul, que espero que puedan ver, equivale a la servocuna, y en la parte inferior hay plataforma de medición de presiones que nos permite conocer la presión que está ejerciendo el individuo sobre el tórax del recién nacido. Como pueden ver, el mismo movimiento se reproduce también en la pantalla. Es importante también reevaluar periódicamente los resultados. Cuando yo empecé a trabajar en el área de partos del Hospital Paroissien hace muchísimos años, empezamos a medir qué es lo que estaba pasando, y como detectamos una mortalidad muy temprana en muchos recién nacidos, desde entonces me dediqué a prestar atención a la sala de partos y a la reanimación neonatal, y esto mismo hacemos acá en Oklahoma, donde periódicamente evaluamos la cantidad de ingresos inesperados. Nos juntamos con los obstetras, las parteras, las enfermeras y los neonatólogos para ver cómo podemos mejorar mes a mes cada aspecto de la reanimación neonatal y de toda la interacción entre obstetras, enfermeras
y neonatólogos en la sala de partos. Así que es muy importante que alguien lidere esta tarea y puedan evaluar y medir qué es lo que está pasando en vuestra sala de partos. El equipamiento también se moderniza, no solo en el deporte, y acaban de salir publicada esta recomendación también que está disponible ahora para el público, basado en una revisión de todos los trabajos sobre la comparación entre bolsa autoinflable y el reanimador en pieza en T. La recomendación actual es que sí está disponible, es preferible reanimar recién nacidos con el reanimador de pieza en T para disminuir, sobre todo en los prematuros, ciertas complicaciones. El estudio más grande que incluyó el metaanálisis es el que realizamos nosotros, coordinado desde Argentina, que incluyó más de 1000 pacientes, comparando la bolsa autoinflable con el reanimador con pieza en T. También la tecnología nos permite ahora llegar a distancia y junto con la Mayo Clinic estamos aplicando un subsidio del Instituto de Salud de Estados Unidos para realizar telereanimación, para llegar en tiempo real a aquellos lugares remotos que no tienen un especialista y que podemos instalar nuestra cámara sobre la servocuna y colaborar y asistir al proveedor de salud que está realizando la reanimación, asistirlo desde nuestra computadora a distancia. También evaluamos la tecnología desde la incorporación del monitor electrocardiográfico y lo que hicimos fue evaluar y compartir con la comunidad científica qué es lo que pasó antes y después comparando la incorporación del electrocardiograma. Tuvimos barreras, tuvimos que instalar 18 monitores de electrocardiograma en las distintas salas de partos y lo que vimos es que gracias a la presencia del monitor, si bien disminuimos la cantidad de pacientes que eran intubados y aumentamos la ventilación con bolsa y máscara, también nos llamó la atención que aumentaron aquellos pacientes que recibían masaje cardíaco. Por lo tanto, la presencia de la tecnología debe ser acompañada de capacitación y de refuerzo de algunas variables porque puede no siempre traer aparejado beneficio en los recién nacidos. Lo mismo pasó cuando revisamos qué es lo que pasaba con el manejo del recién nacido meconial. Todos ustedes saben que en el 2005 se dejó de intubar de rutina al recién nacido vigoroso. En el 2010 dejamos de aspirar de rutina en el periné. En el 2015 dejamos de intubar en forma rutinaria al recién nacido no vigoroso. Y en el 2020 reforzamos la misma recomendación basada en la evidencia. Publicamos recientemente una revisión sistemática donde evaluamos los 4 trabajos disponibles aleatorizados y controlados, todos ellos realizados en la India, incluyendo 500 pacientes que no mostraron beneficio en ninguna de las variables cuando comparamos aspirar o no aspirar de rutina al recién nacido deprimido con antecedente de meconio. También publicamos más recientemente con un grupo de Oxford, comparamos antes y después del cambio de la recomendación y como pueden ver, antes del cambio de la recomendación, se intubaron en este centro de Oxford 94% de los recién nacidos sobre 8.000 partos. 68 recién nacidos fueron intubados por presencia de meconio y depresión neonatal y solamente el 7% después de la recomendación. Sin embargo, el número de ingresos a la terapia intensiva disminuyó notablemente después del cambio de la recomendación y no hubo diferencias en la incidencia de aspiración meconial. De todas maneras, la recomendación actual insiste en que si hay meconio, tiene que haber alguien presente en la sala de partos que esté en condiciones de reanimar al recién nacido en forma avanzada, o sea, intubarlo, por si hay que desobstruir la vía aérea. Y no se olviden tener algún dispositivo, ya sea el aspirador de meconio, ya sea el comercial o el casero, para poder realizar una aspiración de meconio si es que la vía aérea está obstruida. Y cada vez somos más conscientes de la importancia de cada minuto. Por lo tanto, este es un estudio retrospectivo de todos los pacientes incluidos en los estudios de oxígeno alto versus oxígeno bajo, y lo que encontraron los autores, liderados por la doctora Oey y el doctor Feiner, es que una frecuencia menor de 100 a los 5 minutos se asocia con un aumento marcado de la mortalidad.
¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para insistir que los minutos cuentan y cuanto más rápido ayudemos a que el recién nacido recupere la frecuencia cardíaca, cuanto antes y mejor hagamos las cosas, vamos a poder disminuir la mortalidad por depresión neonatal. También el riesgo de morir aumentó si la saturación de oxígeno no era mayor al 80% a los 5 minutos. Por lo tanto, todos los esfuerzos que hagamos para aumentar la frecuencia cardíaca del recién nacido a la brevedad o subir la saturación van a repercutir en una disminución de la mortalidad. Con respecto al tiempo también, ¿cuánto prolongar la reanimación? El tiempo es tirano, así que también me recuerda que estamos terminando la presentación. Hasta el 2020, a los 10 minutos de asistolia, recomendábamos suspender los esfuerzos de reanimación. Pero ahora, dada la presencia de hipotermia y la evolución del recién nacido, que es más favorable frente a la hipotermia, la evidencia demuestra que aún con 20 minutos de reanimación adecuada, el resultado a largo plazo de los recién nacidos puede ser favorable y recomendamos sostener esfuerzos de reanimación adecuados hasta 20 minutos antes de decidir suspender la reanimación. Y para finalizar, quiero simplemente resumir los otros cambios de fines del 2020 en la octava edición, algo que me parece una práctica importante, que es lavar con 3 mililitros de solución fisiológica cuando administramos adrenalina, porque la recomendación anterior de medio mililitro no era suficiente para ejercer el efecto adecuado. Y por último, una recomendación bastante práctica, que es que si bien la recomendación de la dosis es similar, recomendar 0,02 miligramos por kilo o 0,1 miligramos por kilo cuando la damos por vía endotraqueal, la adrenalina, o 0,2 mililitros por kilo de la solución, es una buena manera para acordarse siempre una única dosis para administrar adrenalina en todos los recién nacidos. Finalmente, para reforzar el concepto de la importancia de la capacitación como equipo de trabajo, este estudio se publicó la semana pasada y revisando en forma sistemática todos los estudios de distribución aleatoria, encontraron 5 trabajos que mostraron con evidencia científica que el desempeño mejoró en todos los equipos de reanimación, reevaluando a los 3 y 6 meses que sí capacitamos a todos nuestros proveedores en forma grupal y como equipo, los resultados son mejores. En resumen, la reanimación neonatal requiere de un equipo de trabajo coordinado y capacitado apropiadamente, y los principales cambios en las recomendaciones abarcan el manejo del cordón umbilical, la asistencia al recién nacido meconial, la preferencia del reanimador con pies en T, la duración de la reanimación en presencia de asistolia y un incremento en la frecuencia de la capacitación. Muchas gracias y si tienen preguntas, encantado de contestarlas. Bueno, muchas gracias Edgardo por la presentación. Realmente es difícil describir todo o poder aprender todo lo que nos dijiste, pero bueno, ha sido un placer escucharte. Y para todos los que participaron, por un lado queda grabada la presentación, tanto en Facebook como en YouTube, con lo cual en cualquier momento la pueden volver a escuchar, o aquellos que se inscribieron y no pudieron estar presentes también. Vamos a tener unos minutos para las preguntas. Me acompañan en el panel reactivo el doctor Juan Pablo Verazategui, que es el jefe de neonatología del Sanatorio Anchorena San Martín, para que no haya confusiones. La doctora Miriam Viale, médica neonatóloga del Hospital Fernández y de varios sanatorios importantes de la ciudad de Buenos Aires. Y la doctora Marily Failia, que no quiere aparecer en pantalla, pero que compartiremos pantalla, que es médica neonatóloga del Hospital Fernández y coordinadora de neonatología del Sanatorio Anchorena Recoleta. Así que bueno, todos aquellos que quieran hacer preguntas pueden escribir en el chat, que nosotros estaremos recibiendo las preguntas. Así que bueno, empezamos. Juan, si querés hacer un comentario o alguna pregunta. Sí, bueno, en primer lugar, va a saludar a Edgardo.
también muchos años de trabajo y seguimos trabajando juntos, por suerte, por mi parte, por poder trabajar con él, sinceramente. Nada, me parece, has recorrido todo lo último de renovación natal y específicamente lo que, bueno, estaba más revolucionando en Argentina, que es el hecho de la simulación, ¿no? Yo, como vos sabés, yo soy entrenador de básquet. Tengo la suerte de dirigir un equipo de básquet y un equipo de básquet profesional. Y no se me pasaría por la cabeza, como vos dijiste, soy asistente del coach principal, y entonces él me pide que yo vea los videos de todos los partidos previos de los equipos que vamos a jugar. El viernes jugamos con un equipo, ya tuve que ver los 5 partidos de este año. Me siento con él, me siento con los jugadores, entrenamos para ese partido y planificamos todo, absolutamente todo, todos los movimientos para poder jugar y poder sacar provecho, es decir, lograr un beneficio, ¿no? Y es un partido de básquet, con lo cual yo también estoy licenciado porque tuve que hacer 3 cursos para poder sentarme en el banco, o sea, estoy licenciado para eso y aparte hago entrenar y hago algo previo y después le paso todos los partidos para ver las correcciones para el próximo. Es decir, no se me pasaría por la cabeza, no podría estar sentado si no haría todo esto que vos bien describiste. Digo, la pregunta es, repasaste absolutamente todo esto, viste las especificaciones y la base científica de por qué hacerlo. Digo, ¿por qué no lo hacemos, Edgardo? ¿O por qué año 2020-2021 aparece, digamos, todo esto que hay que hacerlo, ¿no? La verdad que es algo que nos venimos preguntando, te diría que hace mucho tiempo. Yo te diría que, en primer lugar, durante muchos años, la sala de partos no fue tenida en cuenta. Y si los que tenemos muchos años en la especialidad nos acordamos, al transporte y a los partos mandaban al último, a la última persona que llegó, iba a partos, y también era el último el que iba al transporte. Y de repente nos dimos cuenta que si estás solo en la ambulancia, tenés que ser la persona más capacitada. Y si vas a partos, las cosas suceden en muy pocos minutos y tengo que tomar decisiones. Yo prefiero tener ahí a la persona más experimentada. Y después aprendimos que para las cosas imprevistas tenemos que estar entrenados. Yo estuve como profesor visitante en Londres y me tocó participar de un simulacro de evacuación por incendio, porque no es algo que pase todos los días y tenemos que estar preparados cómo reaccionar en ese momento. Y en Buenos Aires nos llevó muchos años que se muera mucha gente en los ascensores hasta que alguien se dio cuenta que había que controlar los ascensores con anticipación. Y nos dimos cuenta que hay que prepararse para los imprevistos. La sala de partos está llena de imprevistos y tenemos que poder trabajar en esa dirección. Lo primero es que haya alguien responsable del área, que alguien con interés se ocupe de coordinar qué pasa en la sala de partos. Esa misma persona tiene que ocuparse de que las cosas funcionen, de sistematizarla y de capacitar. Ayer justo tuvimos una conversación con lo que para mí es la mejor maternidad de Estados Unidos y la más populosa, la maternidad de Dallas, que tiene 13.000 partos por año y que tiene a cargo la doctora Wyckoff hace 20 años. Y ella comentaba que ella lo que hace es tener un grupo reducido de personas que siempre son las mismas. Entonces podés trabajar con 20 personas que siempre hacen lo mismo. Que las 45 salas de parto están distribuidas de la misma manera. Que todos los carros de paro tienen el mismo color los cajones. Y que cada uno que entra a partos pasa en mi institución. Viene el terapista respiratorio que está siempre parado a la izquierda de la cervocuna. Y la enfermera está siempre a la derecha. Y el que está a la derecha pone el electrodo del saturómetro, y el que está a la izquierda pone los electrodos del electrocardiograma. Y en toda la sala de parto, todo está en el mismo lugar. Entonces cada uno tiene que, con lo que tiene, se puede hacer las cosas mejor. Yo insistí en poner el equipo de vóley con 2 personas porque tenía miedo que cuando yo presento que un equipo de alta complejidad tiene 7 personas en la sala de partos, la primera respuesta típica nuestra es, y bueno, no, porque yo no tengo tanta gente. Y sí, la gente que tengamos, si la ordenamos y la capacitamos, vamos a tener mejores resultados.
creo que cada uno tiene que evaluar en qué está fallando y hacer algo mejor la semana próxima. Aún el mejor lugar tiene cosas para mejorar. Y mejoran porque miran para adentro y se preguntan qué pasó. Perfecto. No sé si contesta tu pregunta, Juan Pablo. Totalmente. Y un comentario más, hago de un estudio que leí la semana pasada, que es del año 2019, y vos lo pusiste, que es el de Foglia, en el que hablaste de los eventos adversos y la personal información. Ellos evaluaron a residentes en Estados Unidos y vos lo describiste bien, 17% de eventos adversos y 31% de saturación severa, y peor eran los residentes, ¿no? Entonces, digo, qué importante es que entrenen y no que entrenen con pacientes, ¿no? Porque si estos eventos ya están descritos, digamos, ¿no? Dijiste cuánto tiempo tienen que entrenar para poder hacerlo, digamos, bueno, qué importante que entrenen de la forma adecuada, ¿no? Sí, estamos aprendiendo cada vez, estamos aprendiendo en este momento, gracias a los estudios, cómo enseñar mejor a intubar. Entonces estamos viendo cuál es la mejor manera y nosotros probamos con Google Glasses, probamos con videolaringoscopía, probamos con arriesgando menos al paciente, que el personal menos entrenado haga intubación programada y no intubación de emergencia, controlada con alguien al lado, etcétera, etcétera. Al igual que en cualquier otra práctica de la capacitación del residente o del fellow, es una capacitación de responsabilidad progresiva. Entonces, lo que hacemos es acompañar al fellow o acompañar al residente hasta que esté capacitado para hacerlo solo. Igual que a nadie se le ocurriría darle el auto para manejar a la segunda lección. Pero durante varias veces acompañás al chofer nuevo con un copiloto hasta que esté en condiciones de hacerlo solo. ¿Y por qué no lo hacemos con la intubación si estamos poniendo en esas manos la vida de un recién nacido? Exacto. Sí, clarísimo. Sí. Bueno, ok. Seguimos con la pregunta, Miriam. Sí, bueno, yo lo que, digamos, a mí me preocupa es que no tenemos suficiente registro de las intervenciones que hacemos. A veces nos cuesta mucho poder hacer foco en lo que es el control del tiempo, respetar el algoritmo en el tiempo y el registro. A pesar de que a veces tenemos el número de personas, sin embargo, bueno, me parece que ahí es donde es una de las cosas que debemos seguir trabajando en este punto, sobre todo en estas intervenciones críticas como es el momento del tubo endotraqueal. Hola. Yo perdí el audio, ahora sí, ahora volvió. Se desconectó. Ahora le espero. Hola. Se le cortó. Bueno, yo, en realidad puedo responder a ese comentario. Cuando recordamos, cuando digo que estamos llevando la terapia intensiva a la sala de partos, si nosotros hacemos memoria, durante muchos años todos nosotros estamos permanentemente tratando de mejorar los registros de enfermería, de mejorar los registros de qué pasa con el recién nacido en la terapia intensiva. Y lo mismo pasa ahora en la sala de partos. Lo que pasa es que nos acordamos como 20 años más tarde. En este momento la fortaleza justamente de la maternidad de Dallas es que hace 20 años que registran lo que hacen y por eso tienen la base de datos más grande en sala de partos. Nosotros acabamos de cambiar nuestra hoja de registro en la sala de partos y hay una persona encargada de registrar lo que pasa. Puede ser que no en todos los partos puedan disponer de alguien que lo registre, pero si ustedes pueden diseñar la planilla, tener la costumbre de registrarlo, todos sabemos que en forma retrospectiva es muy difícil registrar lo que pasó y que nadie puede recordar lo que pasó
adecuadamente. Entonces, si podemos, al menos en los partos más complicados, que una persona registre lo que pasó, nos permite después juntarnos y evaluar en qué fallamos y en qué podemos hacer algo mejor la próxima vez. Los tiempos son claves, la gente que está trabajando en esto mide cuánto tiempo nos lleva llegar a parto si estamos lejos, si nos llaman para la urgencia, cuánto tiempo tardamos en tener al paciente ventilado adecuadamente, cuánto tiempo tardamos en colocar un catéter venoso, etcétera, etcétera. Y eso se puede medir y mejorar, igual que en el deporte. Bueno, tengo una pregunta, Edgardo. Mario del Barco desde Salta dice, muy buena tu presentación, gracias Edgardo. Mi pregunta es, ¿los bebés muy prematuros podrían beneficiarse con el uso de la máscara laringia, pero no tenemos este dispositivo? ¿Algún comentario? Bueno, por un lado, la FDA aprobó la máscara laringia en mayores de 2 kilos y en la práctica lo usamos lo que se llama off-label, o sea, sin autorización en mayores de 1.500 gramos. Hay anécdotas de prematuros de hasta 800 gramos reanimados con máscara laringia y también hay grupos, habrán visto, que están promoviendo la utilización de surfactante a través de la máscara laringia. Obviamente son prematuros y todavía no tenemos máscara laringia por debajo del tamaño 0, pero yo diría que, dada que en Latinoamérica la mayor mortalidad está dada en chicos más grandes de 1.500 gramos, me parece una alternativa, sobre todo para promoverla como vía aérea alternativa. Para poder usarla como vía alternativa, primero tiene que estar disponible en sala de partos y en la terapia intensiva. Desde que nosotros promovimos fuertemente el uso en los últimos 3 meses, 3 pacientes se beneficiaron en mi unidad con el uso de la máscara laringia porque vienen a atender partos médicos de medicina general que no están tan entrenados en intubación. Y lo que hicimos fue incorporar la máscara laringia sin manguito, que es la iGel, y si usan la máscara laringia con manguito, que todo el mundo esté capacitado, que esté promovida, que todos sepan que está disponible, dónde está y cómo se usa. Y en 20 segundos se coloca una máscara laringia. Y en menos de 10 minutos se capacita con un maniquí de baja complejidad en cómo poner una máscara laringia en su lugar. Por lo tanto, es posible, requiere la decisión del grupo y ponerlo en marcha. Pero dada la evidencia reciente, no reemplaza la ventilación con máscara facial, sino que reemplaza la intubación y te salva de una emergencia y mejora la ventilación en la gran mayoría de los recién nacidos. Y además te permite utilizarla en el traslado. Una vez que tenés la máscara laringia en su lugar, no tenés por qué apurarte y sacarla inmediatamente, porque el recién nacido puede seguir respirando a través de la máscara. Exacto. Podés proveer CPAP, podés administrar flujo libre de oxígeno. Acá hay otra pregunta que está buena, que dice, ¿qué opinan acerca de los padres, que los padres visualicen la reanimación? Antes me olvidé de agradecer y saludar a Mario del Barco por esta vía. Acaba de salir una recomendación del ILCOR para todas las especialidades sobre la presencia de los padres en reanimación. Es un tema controvertido y que depende mucho de cada grupo. Yo personalmente creo lo que muestra la evidencia actual, aquellos grupos que lo midieron, encontraron que la presencia de los padres disminuye la sensación subjetiva del equipo de reanimación del esfuerzo de la sala de partos, pero depende muchísimo de las características del lugar. Yo no lo generalizaría, pero me parece que es un tema importantísimo para traer a la discusión. Nosotros con el doctor Diego Enríquez publicamos hace unos años una encuesta al respecto y me parece que es un tema para empezar a trabajar y para que la gente empiece a pensar que es posible que los padres estén presentes, porque por un lado nosotros nos sentimos observados, pero una vez que nosotros estamos tranquilos, que estamos haciendo lo que hay que hacer, el padre también se queda tranquilo de que hicimos todo lo que podíamos hacer por ese recién nacido. Si no, los padres tienen el fantasma de qué habrá pasado, qué habrán hecho bien, qué habrán hecho mal. Y la experiencia aparentemente es que esto es todo lo contrario, que los padres litigan menos y que los padres están mucho más conformes y agradecidos del equipo de reanimación que hizo todo lo posible para que su hijo salga adelante. Le haya ido bien o le haya ido mal. Perfecto. Estaba buscando porque la primera pregunta que había en el chat era, perdón, yo díganme si no pregunto, pero la primera pregunta era
sobre que eran pocos, adivinaste, como que eran pocos, ¿qué pasa cuando somos pocos en la sala de parto? Entonces, la respuesta un poco ya la diste, que es que igual aunque sean dos, hay que organizarse, ¿no? Sí, hay grupos de trabajo que en las guardias o en el turno de sala de partos tienen diferentes equipos, 1, 2, 3, 5 personas. Tienen que tener organizado cómo ir a un parto de a 2 o de a 3 o de a 4. Es como un equipo de fútbol que sabe que si le expulsan a un jugador tienen que reacomodarse, si le expulsan 2 tienen otra manera de organizarse. De la misma manera nosotros tenemos que ir a partos si tenemos el equipo completo de 5, de 4, de 3 o de 2. Ok. Acá hay otra pregunta que me pareció genial. Te la tiro a ver si la puedes contestar. Dice, la reanimación se prolonga 20 minutos, ¿a partir de qué momento? Te da para hablar de otras cosas. Pero bueno. Habitualmente hablamos de cuánto tiempo proveemos reanimación efectiva. Si, por ejemplo, nosotros llegamos a partos porque nos llaman de forma urgente un equipo de baja complejidad que no logró encaminar la reanimación, cuando llega el equipo de alta complejidad y logra intubar al recién nacido, comenzar el masaje cardíaco y colocar el catéter, contamos 20 minutos a partir de ese momento. Quería resaltar que son 20 minutos de asistolia. O sea que estamos hablando del paciente que en ningún momento recuperó frecuencia cardíaca. Marily, vos querías... me parece que... Decime. Hay una pregunta donde habla del grupo de trabajo, ahora no la encuentro, pero donde habla del grupo de trabajo, de los miembros del equipo, donde cada uno tiene su función. Una de las preguntas era, ¿cuál era el que se dedicaba, o si entre esa cantidad de gente había uno encargado de la observación y de poder grabar o filmar la actuación? ¿O no estaba esa persona? Sí, en el esquema que yo presenté, que está disponible, está publicado online, que además la Academia Americana de Pediatría lo dispone, habla de un equipo básico de 5 personas. Una persona está a la cabecera de la servocuna, que se ocupa de la vía aérea. Una persona está a la derecha del paciente, es el asistente de la ventilación, colabora en transmitirle al que realiza la ventilación cómo oculta la entrada de aire, se ocupa de la FIO2, se ocupa de leer la saturación. El que está a la izquierda de la cabecera se ocupa de la parte cardiovascular, ausculta el corazón, mira los latidos cardíacos, coloca el electrocardiógrafo y el que está a la derecha se ocupa de la temperatura. Hay una cuarta persona que está detrás de ellos, observando, es el observador activo que no participa en ninguna maniobra y es el encargado de liderar la reanimación y de ver cómo está el paciente y cómo están actuando y le dice a cada uno qué es lo que espera que cada uno haga. Y a la izquierda, o en este caso puede estar, algunos lo presentan a la izquierda y a la derecha indistintamente, hay una quinta persona que es un observador no participante y que o filma o registra en una planilla ya preestablecida todo lo que se está haciendo con el paciente, especialmente prestando atención a la frecuencia cardíaca, a la FIO2 y a la ventilación. Nosotros tenemos una planilla que te decía, acabamos de renovar y estamos trabajando con un grupo de la Academia Americana de Pediatría, estamos elaborando 6 centros, vamos a tener una base de datos en común para poder observar en forma prospectiva todas las reanimaciones de un año, a ver qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, y podemos aprender de eso y recomendar cambios estructurales. Perdón, no quiero ser aguafiestas, pero ya nos quedan solo 2 minutos de la excelente presentación y preguntas, así que le agradecemos a Edgardo y si quieren hacer una intervención más y ya se nos termina el tiempo. Igual todo quedó grabado, como dijo Héctor, y lo pueden ver en nuestras redes. Bueno, yo quiero agradecerle a la Fundación, a Liliana, a Héctor, por haberme invitado a participar junto a Edgardo, a Miriam y a Marily. La verdad, Edgardo, te felicito. Te manda muchos saludos Adriana Castro, si no me va a matar, que te salude. Y te agradece por haber nombrado al área de RCP que participamos, que estamos trabajando activamente. Y nada, agradecerles a todos, que los participantes. Bueno, gracias a todos los que participaron.
y esperemos pronto poder organizar otra charla. Gracias por la invitación, la verdad que fue un placer estar con ustedes. Estar entre amigos a la distancia es realmente muy placentero. Nos vemos en cualquier momento. Chau, chau. Luego. Chau.